Hola, soy Jenny García. Quiero darles la bienvenida a Arlegando. Arlegando es un podcast creado para artistas, creativos, influenciadores digitales, músicos, actores, filmmakers y en general todas las personas que hacen parte de la industria del entretenimiento para darles herramientas legales que les sirvan para fortalecer sus carreras en la industria del entretenimiento. Todos los que quieran y necesiten conocer y tener más herramientas para hacerla en grande al derecho. Perdón. Bienvenidos a esta segunda temporada de Arlegando. Esta vez con un nuevo formato. Vamos a lanzar esta segunda temporada con todas las de la ley, con video, con, capsulitas y con súper invitados que tenemos este año para todas las personas que nos escuchan y que nos han seguido escuchando todo este tiempo que estuvimos ausentes y que nos escribían para preguntarnos que cuándo iba a ser esta segunda temporada. Pues bueno, aquí estamos. Y nada más y nada menos me estreno esta segunda temporada con un crack que tuve la fortuna de conocer hace algunos años, desde pandemia. Tuve la oportunidad de estudiar, hacer mi maestría con él, trabajar con él, conocer muchas de las cosas que él hacía y realmente creo que vale mucho la pena tenerlo como invitado en este podcast para que nos hable de todo su trabajo, de todo el tema de derecho deportivo y de todo lo que él hace, además del derecho deportivo en su oficina. Entonces le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Salazar. Gracias, Juan, por aceptar la invitación, por estar aquí. Y pues nada, te dejo para que te presentes, para que le cuentes a la gente más de tu hoja de vida. Bueno, Jenny, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Creo que es muy positivo poder tener este espacio y lo que siempre he dicho, creo que los colegas de la propiedad intelectual siempre somos muy cooperativos en nuestro conocimiento, no somos nada de otra cosa que compartir experiencias y a veces, y también resalto mucho lo que tú dices, haber tenido esa fortuna de habernos encontrado en el camino y siempre tratamos de que no hablamos todos los días, pero cada vez que intentamos hablar nos tratamos de como desahogar de muchos temas de PI, de temas del negocio, temas de marketing y todo esto. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Salazar Camargo, yo nací en Cúcuta, estudié Derecho hace ya varios años, no voy a decir cuántos, pero ya hace bastanticos años. Hice una especialización en Derecho Administrativo, he estado como entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, las entidades privadas. Posteriormente me encontré o me topé con la propiedad intelectual y ahí hubo como un enamoramiento total y a la fecha ya acumulo casi 12, 13 años dedicados al mundo de la propiedad intelectual, muy abarcando, digamos, a lo que llaman ahora casi industria del entretenimiento, abordando también o especializándome en una industria que es la industria del deporte. He hecho varios cursos que tienen que ver con derecho deportivo y actualizándome en esta materia, asesorando a deportistas e instituciones deportivas desde hace ya varios años y pues digamos que recogiendo todo ese conocimiento de la propiedad intelectual, de la parte contractual, aplicados a la industria. Ese es, digamos que, el core de nuestro negocio. Me parece súper, y lo que acabas de decir también súper importante, el tema de lo colaborativo, que es algo que hemos compartido nosotros desde el momento uno que nos conocimos y realmente ha sido una sinergia muy bonita entre colaborar no solamente para los asuntos de propiedad intelectual cuando tenemos dudas o los asuntos de trabajo cuando lo ameritan, sino también en los asuntos del negocio y algunos asuntos de profesionales y de la vida que a veces vemos que nos retan. Entonces eso Sí. lo rescato un montón porque me parece que debería ser una práctica muy usual entre todos los abogados, ¿no? No solo abogados de entretenimiento, sino en general entre todos los abogados, porque es una buena vía para salir adelante todos juntos, ¿no? Para resolver cosas, para construir. Lo que pasa es que, Jenny, lo que habíamos hablado ahorita por fuera de cámaras es que uno tiene que ir llevando como un proceso profesional de maduración.
y de establecimiento de conciencia. Cuando uno empieza a entrar a niveles de conciencia mucho más altos, uno empieza a entender que la competencia no es el colega, la competencia no es el compañero, la competencia no está afuera, la competencia está en uno mismo, la competencia está en uno mismo, en levantarse temprano a estudiar, en levantarse temprano y hacer la lista de contactos con los que yo quiero abordar, la lista de correos. Creo que en la envidia y en situaciones negativas uno no avanza. Si uno entra con esa energía, y qué pena que esto es un podcast legal, uno está terminando de hablar de No, estas está cosas, bien. pero yo, por ejemplo, habitualmente salgo a caminar porque necesito oxigenar la cabeza y necesito estar bien con mis colegas. Yo, la verdad, he tenido litigios, he tenido conciliaciones y no, o sea, yo que recuerde no tengo colegas enemigos, antes todo lo contrario, tengo de pronto algunos más amigos que otros, pero trato de entender que creo que la premisa es esa, que la competencia es uno y no el colega. Obviamente que hay un mercado en el cual tenemos que estar compitiendo, porque pues esto al final del día nos ayuda es a mejorar el servicio. Creo que eso sí lo he interiorizado, estoy pendiente de pronto que están haciendo los colegas, pero no como envidia, como competencia, sino lo hago como, venga, yo puedo mejorar el servicio de esta manera. Modestia aparte, yo creo que también muchas cosas que iniciamos en el negocio fueron cosas que desde la firma en la cual yo trabajo, que es Branco, se empezaron a hacer. Hay situaciones que se empezaron a hacer y que pues no es necesario que se haga el reconocimiento ni nada, pero sí uno dice, si lo empiezan a copiar a uno es porque hay algo que copiar. Y entonces De uno es acuerdo. abogado de propiedad intelectual y dice, pues ¿qué copian? Pues copian lo bueno, no copian lo malo. Entonces tampoco dale temor a que la gente te copie. Si te está copiando, ¿sí? Mucha gente que ha pasado por la firma ha montado su firma y normal. Es más, lo único que sí de pronto uno tiene que tener cuidado es a no ser desleal o desagradecido con las personas que le han aportado. Y yo también, por ejemplo, soy muy agradecido, trato de llamar constantemente a mis profesores, a personas que llevan en este negocio 20, 30 años, personas que básicamente fueron pioneros en esto, que realmente fueron pioneros en esto y que llevan mucho tiempo en esto, y yo Sí. los tengo en el teléfono, les whatsappeo, a veces los llamo y les digo, tengo una duda en esto, estoy un poco preocupado por esto, y ellos con un consejo lo tienen. Entonces tampoco hay como que esa, no, pero ustedes ya son viejos, ustedes ya no sirven para el Ujú. negocio. Creo que tampoco está bien. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y más que esto sea un podcast jurídico, también es un podcast donde podemos aportar ese desarrollo profesional de otros abogados, no Ujú. solamente desde el aspecto legal, sino también todas estas cosas que tú nos estás contando, porque realmente sí siento que en eso sí tenemos una carencia en la formación, los abogados, en temas propios del desarrollo profesional, de habilidades blandas, de entender cosas del mercado más allá que la misma estructura y el mismo tema de la ley. Entonces, gracias por compartir eso con nosotros también, Juan. Yo sí te quiero hacer una pregunta que va un poco como mezclada. ¿Cómo llegas tú al tema del derecho deportivo y cómo sabes que es por ahí? O sea, cómo después de haber hecho tu especialización en administrativo, estudiar la propiedad intelectual, entrar en la industria del entretenimiento, cómo llegas y dices, el derecho deportivo es uno de mis fuertes? Sí, la historia es bastante particular porque creo que en los abogados que nos dedicamos a esta industria del deporte tenemos un deportista frustrado en nuestro interior. En mi infancia, mi papá, y creo que eso se lo agradezco muchísimo a mi padre, que fue muy insistente en que yo practicara deporte desde muy niño. Entonces, a mí en el colegio me decían Coldeportes. Coldeportes era como la institución de deportes anteriormente lo que hoy es Ministerio del Deporte. Entonces, Coldeportes, ¿por qué? Porque yo salía del colegio y yo me iba a entrenar en natación, iba a hacer baloncesto, hice taekwondo, fútbol, practiqué muchos deportes y básicamente uno para el deporte tiene que nacer con un talento físico y deportivo. Y pues Sí. sí, de pronto llegué a selecciones de baloncesto, llegué a selección de natación, estuve en fútbol, pero tal vez no había como esa situación que yo dijera, bueno, esto va a ser mi vida profesional. Entonces, gracias también a mi padre es periodista deportivo hace más de 40 años, es una institución en el norte de Santander que tiene que ver con deportes. Entonces, él siempre, sin saberlo, me llevaba al estadio, me llevaba al evento deportivo. Entonces, yo desde muy niño estuve cerca a lo que fueron los Juegos Nacionales, a una liga profesional de fútbol. Entonces, claro, digamos que no todo fue perfecto, cuando yo entro a estudiar Derecho, yo empiezo
a ver un derecho muy duro y muy rígido. Todavía lo es, aunque está tratando de cambiar eso. Entonces yo no veía por dónde salirle y tener una intersección en algo que realmente me apasionara. Entonces creo que también ahí, reconociendo a nuestros mentores, yo estaba haciendo mi pasantía en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y la magistrada María Josefina Ibarra, que la aprecio y la quiero con mucho cariño, que es también una institución del derecho administrativo en Colombia, pues una magistrada de alto quilate, me veía como aburrido y yo le decía a ella, yo estoy que renuncio al derecho, y me dice, venga, porque si a usted le gusta el deporte, yo lo veo a usted que a usted comparte información sobre, en ese entonces era el Cúcuta Deportivo, sobre el tema de los deportistas. ¿Por qué no busca una intersección donde el deporte y el derecho se vinculen? Entonces, eh, fue ahí donde yo empecé a leer, a estudiar, y el mismo camino fue dando contactos y fue empezando a generar presentaciones con personas que requerían, que eran amigos míos del deporte, que eran amigos míos por mi papá, por situaciones, porque también yo trabajé en medios de comunicación como periodista deportivo en su época. Entonces, ellos me conocían y me decían, no, Juan, es que me están llamando para patrocinarme, Juan, es que me están llamando de tal club, me están llamando. Entonces yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, todavía no me había graduado, y ya estaba empezando a generar como esos kilómetros o esas millas de viaje en eso, y ahí se encarriló el tema. Creo que también fue por cosas de Dios o coincidencias o diosidencias, como algunos dicen, pero empecé a trabajar fue con deportistas. Entonces ahí fue mi trabajo. Hicimos un trabajo muy interesante con un gran deportista que fue a los Olímpicos, que fue Josimar Calvo. Él ya está, digamos que, en un proceso diferente, pero ahí se abrieron muchas puertas, y se abrieron puertas para trabajar con deportistas de alto rendimiento. Súper, es una historia que creo que se puede parecer mucho a la historia que muchos contamos Uh -huh. cuando vemos el derecho tradicional muy rígido, lo que nos enseñan en la escuela de derecho como muy rígida. Creo que yo tuve una experiencia parecida y en segundo semestre dije, yo voy a renunciar a esto porque es demasiado cuadriculado, porque es muy fuerte, sentía que no era como mi lugar. Entonces, bueno, digamos que alguna historia parecida a la tuya ocurrió por este lado, pero eso será otro tema de otro podcast. Em, Lo que pasa es que ¿Hay una cosa? Dime. Jenny, ahí, por ejemplo, para complementarte ahí en ese tema, no es que nosotros seamos viejos, pero pues, en nuestra época, o creo que todavía en el pensum, la materia, por ejemplo, de propiedad intelectual no hace parte del pensum de unas materias duras o básicas, las que llaman de línea, ¿sí? Entonces, No es una al no materia pertenecer, sola. no es una materia ni que tenga esa fuerza. Y Ujú. los profesores de Derecho Comercial tratan de ser innovadores. Ahí de pronto hubo también, yo recuerdo mucho mi profesor de bienes y mi profesor de Derecho Comercial, mi profesora, porque fue una profesora de Derecho Comercial, que intentaban como tener las pinceladas, pero era una materia rígida. Entonces uno, sentado en el pupitre de alumno, uno decía, o tengo que ser profesor, tengo que dedicarme al derecho penal, o me dedico al derecho civil, a hacer, no sé, divorcios, A sucesiones, litigar, sí. y, o en O últimas, trabajo en un juzgado. o trabajar en la rama judicial. Yo alcancé a trabajar un tiempo en la rama, eh, eh, o en últimas, yo vengo de una ciudad pequeña como lo es Cúcuta, que quiero y llevo mucho en el corazón, pero ahí era la otra opción, era o trabajar con el Estado. Entonces, para poder trabajar con el Estado, entonces tenías que tener una serie de contactos. Bueno, ya eso es de otra materia, pero esas eran como las opciones que uno veía en ese momento. En este momento, no. En este momento es totalmente diferente, o sea, es totalmente diferente. Hay gente que está dedicada al fashion law, hay gente que está dedicada al tema deportivo, hay otros, a la música, por ejemplo, como tu enfoque, a los influenciadores, al tema de contenido. Ahorita hay mucho campo para trabajar. Inteligencia artificial. Exacto. Y que tenemos la oportunidad, que tienen la oportunidad los estudiantes desde muy chiquitos de conocer todo este espectro, porque realmente es este espectro, porque cuando yo estaba en la universidad, lo que tú dices, si mucho el profesor de Derecho Comercial un día nos dijo que existía la propiedad intelectual, pero yo me la topé en la calle. O sea, Sí. esto no fue algo que aprendí en la universidad, pues en mi pregrado, sino que me tocó estudiarlo aparte después para poder entenderlo y conocerlo a fondo. Entonces,
sí creo que Pero, ahorita tienen esa gran ventaja los que están estudiando. pero sabes que yo, no lo, yo lo veo de la siguiente manera también, y es algo que te quería comentar porque la otra vez lo hablamos. Mi universidad, la Universidad Libre, es una universidad de bases muy fuertes, de bases, por ejemplo, Ujú. civiles y procesales muy fuertes, y yo agradezco mucho haber tenido muy buenas bases. Y a veces me topo con estudiantes y me dicen, no, es que yo me quiero dedicar a la propiedad intelectual. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo están tus bases en bienes? ¿Cómo están tus bases en obligaciones, en derecho procesal? ¿Cómo están tus bases en cosas como, por ejemplo, laboral? Hace poco Incluso el una... derecho penal. Claro, incluso el penal, así uno no se dedica, yo no me dedico, pero a mí me gusta, o sea, tengo las bases y puedo entender muy bien cómo vive una audiencia. Entonces, creo que sí hay que hacer es un mix, porque a veces yo me topo con estudiantes o con otros colegas donde las bases no están sólidas y uno dice, bueno, sí, muy buen abogado de derecho de pronto de PI o de derecho de tecnología, pero si tus bases no están, y eso es como un mensaje más a los que están en estos momentos en el camino, los que vienen a reemplazarnos a nosotros, es no descuidemos back to the basic, o sea, volvamos a lo básico que Sí, es sí, sí. las instituciones rígidas del derecho que fueron las que al final del día trajeron la PI acá a la mesa. De acuerdo, absolutamente. Juan, dijiste algo que me pareció muy chévere y quiero como que le podamos mostrar a la gente que nos escucha esa conexión que hay entre la propiedad intelectual y el derecho deportivo y el deporte, porque podría parecer a simple vista que son dos cosas completamente diferentes, pero tienen un corazón en común, tienen algo, y ese Sí. es el corazón que tú descubriste en tu camino. Entonces, por favor, cuéntanos eso. Sí, esto es muy apasionante porque tú cuando empiezas a entrar, bueno, digamos que yo tenía una ventaja frente de pronto a otros colegas porque había estado en muchos campeonatos y había estado como en muchas instituciones. Cuando estuve como periodista, yo hice un cubrimiento para Juegos Nacionales con Señal Colombia. Señal Colombia me llevó como periodista y como comentarista. Y yo empecé a entender muchas cosas ahí. Pues, estaba muy joven, o sea, eso fue más o menos año, me estaba recordando que fueron los Juegos Nacionales, creo que fueron 2011, 2012, creo que fueron 2012. Y entonces cuando usted empieza a ver que el derecho deportivo propiamente dicho, porque existe el derecho del deporte y el derecho deportivo, entonces cuando usted empieza a ver que el derecho deportivo empieza a generar una serie de principios, tiene normativa internacional, tiene normativa nacional, tiene jueces especializados, tiene jurisdicciones especializadas. Entonces, cuando te das cuenta, es un derecho joven, muy joven, diferente de pronto al administrativo o al civil, pero este derecho joven, que es el derecho deportivo, tiene autonomía. Y si tú te das cuenta, tiene un desarrollo mucho más alto que otras ramas del derecho que de pronto uno tradicionalmente conoce. Pero entonces el derecho deportivo se dedica a situaciones propias del derecho, perdón, propias del deporte, de la competencia. Por ejemplo, lo que vimos hace poco con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, el tema de la Carta Olímpica la maneja el derecho deportivo. Todo el tema de transferencias de jugadores, estatuto del jugador FIFA, Cámara de Disputas o todo el tema de Tribunal de Disputas que tienen que ver con transacciones deportivas, ya sea de jugadores, de clubes o de entrenadores, lo maneja el derecho deportivo. Por ejemplo, el tema del dopaje, todo el tema de sustancias prohibidas, cómo es el tema de un reglamento de competencia, no solamente deportiva desde el punto de vista del fútbol, sino cómo sería o cómo organizar, por ejemplo, un abogado que organice el reglamento para no sé, las carreras grandes del ciclismo, Tour de France, el Giro de Italia o cualquiera de estas. Y también uno empieza a entender cómo funciona todo el ciclo olímpico, ¿no? Entonces, el ciclo olímpico no termina cada 4 años en los Juegos de Verano, que son los que más conocemos, sino que esto viene propio de una serie de ciclos como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Suramericanos, y si tú encuentras la génesis, inician los Juegos Nacionales. Entonces, esto tiene sus propias instituciones, tiene principios, tiene normativa internacional, tiene jueces especializados, tiene jurisdicciones. Ahorita hay un gran avance en todo el tema de ADRs, de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por el otro lado, existe como un hermanito que es el derecho del deporte. El derecho del deporte no es más que recoge las ramas del derecho puras, duras, y los pone al servicio de la industria. Yo estoy más enfocado
últimamente en derecho del deporte, porque básicamente también uno se va moviendo conforme a lo que los clientes van pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿O cuál es nuestra experticia? Contratos de patrocinio, eso lo maneja, es el derecho del deporte, porque hay cosas que hay que saber del derecho deportivo para aplicarlos a la industria y aplicarlos al mercado. Contratos de patrocinio, gestión de derechos de imagen, derechos de marca de deportistas, de instituciones deportivas. También tenemos situaciones comerciales, civiles de los deportistas, situaciones de migración de deportistas, situaciones... Entonces, por eso te digo, y si ves que son las ramas del derecho puro aplicadas a la industria. Entonces, ahí es donde hay el plus y creo que ahí le estoy dando yo a usted la sustancia de dónde está el negocio, porque uno puede ser muy bueno en instituciones básicas, pero cuando uno entra a la industria uno se da cuenta de que es necesario saber de migratorio cuando tú estás asesorando a un deportista. Un deportista está trabajando en Barranquilla y se lo llevan a jugar a Londres. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que organizarle todo el papeleo, hay que organizarle cómo tiene que llegar, qué es lo que tiene que hacer, si hay que contratarle un traductor, hay que contratárselo, si a su esposa le necesitan hacerle algunos negocios, perdón, algunos contratos, pues hay que hacérselos a su círculo más cercano. Y por lo general, estos deportistas que llegan a tener un alto reconocimiento, empiezan a tener otros negocios derivados a su práctica deportiva, porque uno de los ingresos principales del deportista es su ingreso por salario. Voy a hacer el ejemplo que todo el mundo hace. James gana el salario mensual, pero alrededor tiene una serie de ingresos por explotación de imagen, por explotación de marca, por los negocios que tiene. Entonces ahí se desprenden otra serie de negocios y ahí es donde estamos nosotros. Claro, claro, completamente de acuerdo, porque además la gente, digamos que no alcanzamos a dimensionar la cantidad de cosas que enmarca el deportista como figura pública también, más allá de ser lo que tú dices, el jugador del club, pues alrededor hay un montón, hay un ecosistema que también Sí. mueve otros negocios y mueve muchísimo dinero. Entonces eso también, de ahí es que yo creo que ahí Yo, está lo importante del negocio, perdón, sí, para los abogados como para los mismos deportistas, que entiendan que incluso el sí. día que se vayan a retirar de ser los deportistas del club, tienen ya montada una estructura de negocio fuerte. Es que precisamente voy hacia allá, Jenny, y usted llega a un punto que a mí me apasiona y una vez no se da cuenta de la magnitud de lo que uno viene desarrollando. Yo eso lo he dado en clase en los diplomados de Derecho Deportivo que me han invitado. Y yo digo, comparen a un deportista con un abogado, conmigo. Yo puedo tener 70 años y puedo seguir litigando. Yo puedo tener 70 años y puedo seguir asesorando. Un deportista como Falcao García a los 40 años no puede estar jugando. ¿Por qué? Físicamente no lo logra. Entonces ellos tienen que hacer unos esfuerzos mayores o diferentes, mejor, diferentes a los nuestros, porque su tarjeta profesional, haga de cuenta que yo, Jenny García, hoy le digo, Jenny, te voy a entregar una tarjeta profesional, vas y te preparas, haces toda tu preparación y te entrego esta tarjeta profesional como abogada, pero yo a los 35 años te la empiezo a quitar. O sea, piense cómo a un deportista le toca. Entonces, también he desarrollado doctrinalmente, y espero que esto lo vamos a publicar en un próximo artículo, es los cuatro o las cuatro fases de la vida del deportista. Desde el punto de vista legal. Entonces, está la primera fase. Esto es aquí como especie de primicia aquí en su podcast, pues esto Me lo voy a desarrollar encanta. académicamente. Entonces, la primera fase es la fase preprofesional. Entonces, ahí qué pasa, ahí pasan derechos de formación, ahí suceden cosas como, por ejemplo, su relación con los padres, cuando es un menor de edad, entonces los padres de familia, representantes legales o tutores son los que firman. Esto lo ha desarrollado el Estatuto del Jugador FIFA, esto lo ha desarrollado el Estatuto también del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, de cómo es el manejo preprofesional de un deportista, entonces la etapa previa. Ya cuando te vuelves profesional es porque tienes un contrato profesional como deportista, entonces ahí ocurren otra serie de cosas. Después, cuando te retiras, es la tercera fase, la fase de retiro. Yo ahorita estoy pensando cómo le voy a poner a cada fase, pero eso es, digamos, que el próximo artículo académico que quiero hacer. Cuando estás en la fase de retiro, ojo, esta fase de retiro es muy importante porque ahí empiezan a aparecer otros derechos, como por ejemplo el derecho de marca, el derecho de imagen, y empiezan a aparecer situaciones como el derecho privado aplicado a deportistas,
que sencillamente pues no es lo mismo Jenny que Juan Carlos Salazar o que Jenny García le pongan la marca a un café. Nos Ujú. demoraríamos siglos en venderlos, a diferencia que un jugador que tiene 10 millones de seguidores en Instagram lanza un café y este café se vuelve el más Un hit, sí. codiciado. Y todo eso es gracias a las fases uno, fase 2, fase Ujú, 3. de Y acuerdo. ahora viene algo muy interesante, que es la fase 4, que es el post-mortem. ¿Qué pasa en la fase 4? La fase 4 es para todos los deportistas que tuvieron una muy buena carrera, fase uno, fase 2, fase 3, y hoy en día sus herederos siguen disfrutando. Caso Kobe Bryant, caso Diego Armando Maradona, casos colombianos también que hemos visto. Digamos que los colombianos no hemos sido tan fuertes en esa explotación de derechos post-mortem, pero los Por gringos ahora. son, por ahora, pero los gringos son famosísimos. Leí sobre un manager que se dedica en Estados Unidos a gerenciar licencias de artistas, licencias de derechos de imagen de artistas muertos. Entonces, él lo que hace es que negocia con los herederos y va y gestiona, así como lo hace un manager actualmente, eh, que hace todos los temas que pues, tú asesoras, presentaciones, todo el tema de co-branding, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Este tipo lo que hace es que tiene los derechos de autorización de estos fallecidos, pero son artistas, y gestiona derechos. Estaba leyendo que gestiona de Elvis Presley, gestiona derechos, bueno, de varios artistas que ya han fallecido, creo que Michael Jackson también, y cómo los pone, después de fallecidos, los pone a seguir facturando. Y esto lo puede hacer un deportista de alto rendimiento que también tuvo una carrera sana y una vida sana, fuera de escándalos, fuera de pronto de algún tema de doping o de alguna situación que de pronto haya empañado su carrera. Entonces, si notas, estas serían las 4 fases del deportista. Súper, está súper. Yo realmente nunca lo había pensado de una forma tan estructurada, pero me encanta que nos hayas compartido esto. De hecho, todo el tiempo estuve pensando y me encanta pensar a mí me encanta pensar en ejemplos colombianos. Yo pienso mucho en un deportista colombiano muy querido que admiro muchísimo, más allá de sus capacidades profesionales, lo que ha hecho, por ejemplo, Rigoberto Urán, más allá de la bicicleta, con la Sí, construcción de su marca, de su tienda de bicicletas, de sus restaurantes, de la diversidad que le ha dado a su negocio para poder seguir haciendo lo que él sabe hacer, que además ahorita ya es también un personaje muy querido por todos los colombianos sí. y que su marca, su imagen personal es también un negociazo porque él mismo ha hecho que sea muy auténtica, suficientemente llamativa y también la ha podido explotar. Entonces, me parece que es una forma de crear Sí. una carrera y un imperio a partir de esas habilidades que tú ya nos estabas contando también en esa Eh, estructura. El ejemplo que ponen sobre la mesa es el mejor ejemplo para uno explicarle a una persona la importancia del derecho de imagen. Rigoberto Urán y su equipo de trabajo, porque eso es un equipo grande, Ujú. conozco bien, digamos, toda su evolución de ellos. Ahí ha estado una persona que aprecio mucho y que admiro mucho, que se llama Juan David Aristizábal, que ha sido el gerente, como que el ideador de muchas cosas, pero sobre todo el ejecutor de muchos negocios. Rigoberto ha entendido muy bien las 4 fases de un deportista. Su parte de joven, de niño, de entrenar a veces con hambre, de a veces no ver algo más allá de pronto de, no sé, la situación de resolver financieramente algo para la semana o para el día. Y cuando empieza a escalar, empieza a entender que existe después una etapa profesional en la cual pues empieza a ir a todas las carreras grandes o las grandes vueltas ciclísticas a nivel internacional, porque las principales pues están en Europa, y empieza a tener esa relación con los clubes profesionales, que son los que al final del día le pueden pagar un salario grande a él. Pero alrededor, y su grupo familiar y su grupo de amigos entendieron muy bien que este éxito no era para mucho tiempo. Rigo no está, creo que está sobre los 37, 38 años, no, creo que menos, no debe tener más de 36 años Rigoberto, pero lo que ha hecho hoy es un gran ejemplo de explotación de derechos comerciales y de la forma de cómo
una historia, porque también pues es una historia que no es fácil, Ujú. sufrió por la violencia en Colombia, perdió a su padre muy joven, que fue que básicamente lo impulsó a ser ciclista profesional, y él se está preparando, y ya en varias entrevistas lo ha dicho, se está preparando para la etapa número 3 o la fase número 3 que es post, no Morten, sino post El retiro, profesional. sí, Pero el sí, retiro. retiro, la etapa de retiro, la etapa de retiro, porque ahí hay muchas cosas que hacer. Ellos tienen que seguir activos, tienen que seguir compartiendo en redes sociales, tienen que seguir compartiendo situaciones para pues estar vigentes. Si te diste cuenta, por ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol lo invita al camerino, lo invita al salón de concentración, y esas son actividades que bien manejadas, porque ellos han hecho un muy buen manejo de ese derecho de imagen, es un derecho de imagen vivo, porque ese derecho de imagen, cuando uno empieza a leer la literatura, uno dice, pero ¿cómo así que la voz? Les dices, el derecho de imagen es cualquier rasgo que me ayude a identificar o Ujú. me permita identificar, es la voz. Pues, hola, mijitos, pues, no Yo, le va a quedar bien a mijito, otra, sí, sí, claro, eso no le va a quedar bien total. a otra persona, sino le va a quedar bien a él, y eso me va a poder tener, o sea, yo pienso que ese puede ser también otro artículo, mire, usted me acaba de dar una idea. Sí, ese Eh, está eh, buenísimo. sí, sí, No solamente porque la voz, o sea, perdóname, te cuento de mi experiencia yendo a el restaurante de la Finca de Rigo, que está en Río Negro. No sé si tú has ido alguna vez, pero tú ujú, entras y ves los letreros. ¿Qué más, sí, pues, mijito? Y tú lo imaginas con la voz de Rigo. O sea, no, no lo lees simplemente con tu voz, tú lo lees y dices, esto es muy Rigo. sí, Todo. y entender cómo el equipo de trabajo también asimiló eso, ¿no? Ujú. Asimiló porque cuando tú llamas a la tienda, el call center tiene grabada la voz de él, ellos también te atienden de esa manera, su equipo Sí, vive y total. vibra. Otra cosa también que le cuento, ¿no? Todo su equipo practica ciclismo. Juan Ajá. David es quien es el gerente de marca. Juan David es un apasionado del ciclismo. Hay una persona que está dedicada a la gerencia de las carreras. Es una mujer, no recuerdo ahorita el nombre. Ella es ciclista profesional, pues profesional no, o sea, ciclista apasionada también. Entonces uno dice, conectar las pasiones con su parte profesional, creo que también ahí está Sí, sí. la idea. Y otra cosa que te cuento, el tema de las novelas o la serie que salió para Amazon Prime y En para Prime, sí. RCN, viene derivada, o sea, si uno hace un análisis, caso Rigoberto Urán, es un análisis de la importancia de la propiedad intelectual. Esa viene derivada de un libro, del libro que no fue tan exitoso como ellos pensaron, pero que lograron sacar de ese libro, convertirlo en una novela y posteriormente se convierte en un documental, que el documental también Sí. es bastante fuerte, pero para uno poder ver el documental y entenderlo tenía que haber visto la novela. Haber visto la Está en novela, Prime, pero el que no la haya visto, eso sí. Pero entonces, si te das cuenta, mira, ¿qué es el libro? está Derecho de súper autor, obra conectado. Sí, literaria. Después sí. va con el derecho de transformación, se genera la telenovela. Y Audiovisual. Ujú. después con otro manejo se hace el documental. Entonces, ese es el vivo ejemplo. Hoy son una empresa muy exitosa, tienen operación en varios países de Centroamérica y abren tienda en Miami, que tengo entendido que el proyecto de Miami va supremamente bien. No, súper. Toda mi admiración y respeto para Rigoberto y todo su equipo de trabajo, Sí, porque no, es realmente admirable. son un ejemplo, Ujú. no solamente para los deportistas y los artistas colombianos, sino en general para todos los empresarios y todas las personas en Colombia que tienen, Maravilloso. todos cargamos nuestra propia cruz y tenemos nuestra propia lucha, pero él es el vivo ejemplo de que muchas Sí, cosas bien hechas y bien acompañado, sobre todo bien asesorado, con eso es posible hacer una infinidad de cosas. Entonces, sí, mi admiración y respeto para ellos. Juan, hablemos un poquito de algo que no hemos hablado hoy y es de Brandcop, de tu experiencia con Brandcop como empresario también de la industria legal, como yo digo que esto ya pasa de ser un emprendimiento hace mucho rato, esto es una empresa muy consolidada donde tú sí. ya te hiciste un buen nombre en la industria con tu compañía y además no solamente estás a nivel nacional en Colombia, sino que estás internacionalmente prestando tus servicios en temas de propiedad intelectual. Y voy a conectar ahí con la siguiente,
porque sí me gustaría que dentro de eso nos hablaras de todo el tema de el API. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegas Ujú. ahí? Sí, Y bueno, como toda esa conexión entre esta área ya más empresarial. vale. El capítulo Branco en mi vida es un capítulo bastante emocionante. Siempre tuve el bichito por el tema del emprendimiento, siempre desde muy pequeño. Si uno empieza, y por eso lo hablábamos en, en- fuera de cámara, que uno se tiene que creer también el cuento, porque pues también uno tiene una historia para contar. Yo muy joven, lo que siempre recuerdo a mis padres es verlos trabajar, siempre. O sea, mi madre con su negocio de floristería, de flores, ella siempre ha sido florista, siempre la vi trabajando, muy temprano, muy tarde, todos los días. Mi padre como periodista lo vi trabajando todos los días. Entonces uno empieza a conectar ese tipo de cosas y es la importancia de ahora que soy papá, con mi esposa siempre lo hablamos, es que nuestro hijo nos vea trabajando porque esa es la forma como se consiguen muchas cosas. Cuando yo trabajaba en una entidad del Estado, había mucha como incertidumbre porque eran contratos cortos, entonces eran 6 meses, uno firmaba por 6 meses, después esperar a 6 meses más. Entonces hubo un momento que en un café que recuerdo mucho con una persona que aprecio mucho, que es el señor Pedro Chía, me dice, eh, válido que te guste trabajar con el Estado, pero monta lo tuyo. Y en ese entonces, pues yo le di muchas vueltas al asunto, la verdad, para llegar a formalizar el asunto y la Cámara de Comercio fue demorado, fueron casi 3 años de, ¿será que sí? ¿Será que no? Incertidumbre, uno empieza como a decir, pero el país está preparado para esto, no, ¿sí será que voy a salir a vender? ¿Qué voy a hacer con esto? Y después se lo cuento a dos amigos. Realmente esto lo quiero decir porque se lo conté a un gran amigo, una persona que aprecio mucho, que es Alexander Pinilla, Alex Pinilla. Yo le dije, tengo esta idea y yo le iba a poner Salazar Consulting. Entonces me dijo, no, Juan, tú estás equivocado, eso no vende, eso el apellido no sirve para una firma de abogados, hay que empezar desde el inicio a ser disruptivos. Y él fue el que después en una libreta que por ahí la tengo guardada, empezó a generar el nombre. Y entonces me pidió que le diera una lluvia de nombres o ideas de qué palabras estaban relacionadas con lo que yo hacía. Entonces empezó a jugar con las palabras y él le da el nombre a Branco, que es digamos que es una unión o fusión entre branding y copyright, que es lo que básicamente asesoramos nosotros. Y ahí empezó después otro amigo. Entonces, por eso es importante los círculos, primero los mentores y segundo con quién te rodeas. Entonces después me encuentro con otro amigo que él está ya ahorita viviendo en Estados Unidos y es un empresario también muy exitoso que se llama Raúl Muñoz. Y con Raúl me dice, no, hermano, vamos, yo lo acompaño, yo lo llevo. O sea, fue como que Dios lo puso ahí, ¿no? O sea, como que vamos y pues, yo lo llevo. Yo, pero ¿será que sí? Entonces cada rato en los almuerzos yo le decía, es que yo tengo una idea de una empresa, que yo tengo una idea de una empresa. Entonces el hombre como que un día dijo, hermano, ¿sabe que usted me tiene cansado con eso? Me montó en la camioneta él y nos fuimos para la Cámara de Comercio de la 65, creo, la de Chapinero, la de la 65, ahí como cerca de la séptima. Y dice, vamos, y si quiere yo me pongo de representante legal. Entonces, bueno, hicimos un negocio los dos y arrancamos. Tengo por ahí la foto del enero 20 del 2017, cuando nos tomamos la selfie ahí al frente de la Cámara de Comercio. Ahí ya venía asesorando, pero no lo venía haciendo de manera formal. Corporativo. Yo siempre quise que esto tuviera un tinte corporativo porque básicamente quería trabajar con mucha gente. Y yo siempre, yo trabajo contigo, he trabajado con varias personas, hoy trabajo con un equipo extraordinario, está Carolina Villa, que es una gran abogada, hay otros abogados alrededor, María Fernanda, hay unos paralegales súper interesantes, en somos tenemos tres, y siempre he querido que ellos se identifiquen con la marca, más no que se identifiquen conmigo, sí, sí, porque pues, yo puedo faltar en algún momento, o me puedo retirar, o en otro momento yo diré, voy a dedicar a otra cosa, pero realmente así fue que nació, y las cosas empezaron dando. Al principio no fue como que tan como que se fueron facturando no tan fuerte, pero el mismo insistencia, la consistencia, enviar muchas propuestas. En esa época no habían, como que el boom de las redes sociales no estaba tan fuerte, pero estaba empezando a llegar Instagram
y empezamos a publicar por ahí. Y empezamos a publicar cosas muy básicas y la gente como que siempre hubo esa magia, esa atracción y hoy en día, gracias a Branco, muchas personas hemos tenido sombra y creo que eso no soy yo, sino es lo que la marca en su momento se gestó. Tú sabes, si tú has estado en este negocio mucho tiempo y muchas empresas se crean en la Cámara de Comercio, pero también muchas mueren segundo, tercer año y creo que ya cuando uno pasa el quinto año uno dice, bueno, a ver, esto ya es serio, esto ya hay que manejarlo de otra manera. Obviamente que al principio uno es todero, pero a medida que uno va creciendo, va entendiendo que hay otras situaciones en las cuales uno debe tener gente más crack que uno y hoy en día hay un equipo administrativo, hay un equipo de comunicaciones que es espectacular, que nos ha ayudado a llevar la marca como a esa gente, Juliana, Wilmer, o sea, todos ellos hacen parte de la marca. Y al final del día yo entiendo que yo solo no soy el que estoy acá, sino que hay un equipo. Pero echando los puntos hacia atrás, ¿no? Como dice Steve Jobs en sus libros o lo que la gente dice que él decía, no me cuesta. Todo esto viene una serie de red de amigos, de familiares, y te echas hacia atrás, 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 y creo que también en tu historia te pasa. Conectas y cuando te das cuenta, ¡puf!, aparecen tu padre y tu madre. En mi caso, mi mamá y mi papá, que siempre han dicho, pues hay que trabajar y el que come no, ¿cómo es? El que trabaja no come paja y como que siempre teniendo el norte, pero esto no ha quitado de que durante el camino sí, como persona natural o como profesional, sí he podido estar trabajando en varias entidades, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy presto una asesoría a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, estuve con Bancolombia y con otras entidades donde, bueno, y la Autoridad Nacional de Televisión, que fue la más, como el más largo tiempo, fueron 5 años allí, pero uno siempre tratando de alternar situaciones para que la empresa no dependa de uno. Ese de pronto sí sería como el éxito. Y otra cosa que hemos hablado tú y yo, y lo vamos aquí a exponer, es, listo, tú puedes ser muy buen abogado, pero uno tiene que desarrollar varios skills de marketing, de cómo hablar en público, cómo hablar o relacionarse interpersonalmente, cómo ser organizado, cómo generar gerencia de proyectos, aprender de finanzas, aprender de contabilidad, aprender hasta de situaciones migratorias. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado también, a sentarse y uno a leer, bueno, cómo opera en este país. Y en el 2020, con esa misma insistencia, se abre Branco en la Florida y mm, está en fase uno, fase 2. De pronto Branco Colombia ya está en fase 3, pero va muy bien. O sea, cuando se abrió fue también porque un amigo tenía la necesidad de hacer un negocio en Estados Unidos y pues yo sin empresa abierta ni nada, le dije, hermano, yo lo asesoro, yo lo llevo y vamos a hacerlo y lo hicimos y el negocio al final salió bien. Y hoy pues las dos están operando. Yo estoy tratando de meterme más en la otra que está más pequeña y esta tratar de que opere con los profesionales y los líderes que tenemos, pero ha sido un tema totalmente apasionante. Hay días de días, hay días donde tú quieres soltar la toalla, hay días donde estás súper contento y súper satisfecho, pero yo creo que toda esta experiencia y todo este trabajo ha sido más de satisfacción que de pronto de tristeza. Total, no son caminos lineales ni son perfectos, pero ahí es donde está la No. emoción de la vida también. Como que a veces estás bajito por muchas situaciones, pero pues es ese perrenque y ese empuje el que hace que después vuelva y se reactive de una forma más emocionante y te llena esa pasión. Entonces sí, te entiendo perfectamente lo que nos Y el, cuentas. y el otro, digamos que al final también como reflexión es la gente, ¿no? La gente que pasa por acá. Ha pasado mucha gente, yo en este momento no tengo el dato exacto, pero han pasado mucha gente, algunos amigos, conocidos, eh, pero mucha. Y también después, cuando los veo,
la gran mayoría todos están bien, o sea, todos están en grandes entidades. Tengo una persona que fue un colaborador mío y que es un gran amigo, hoy está de juez, no puedo decir en dónde, pero está de juez y yo lo veo de juez y yo decía, este pelado llegó con una intención de que quiero aprender y ya hoy, después obviamente de seguir un proceso y de haber hecho su maestría y de todo ese el tema, pero estuvo ahí, creyó en el cuento y está ahí, que lo aprecio demasiado a él, también es de Cúcuta, y muchos que están haciendo sus cosas y chévere, algunos me saludan, otros de pronto se les perdió el número, pero siempre vivo agradecido con la gente que ha pasado por ahí, unos poco tiempo, otros mucho tiempo, pero siempre con total agradecimiento y con también la disposición que les vaya bien, porque pues el mercado es abierto para todos. Sí, de acuerdo, muy bonito eso. Juan, para terminar, no quiero dejar en el tintero hablar de el API porque Vale. te vi ahí, te estoy viendo súper activo con la organización, estuviste incluso en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Sí, Bueno, estás mucho allá también como en conferencias sí. y vinculado con los procesos de la organización y quisiera que nos contaras un abrebocas de eso, pues para que la Sí, gente sepa esa parte. vale. Listo. La Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual es una ONG, es una entidad sin fines lucrativos que se creó en el 2019, nace realmente en Buenos Aires, Argentina, con un grupo de colegas y de profesionales. Hoy en día estamos en la mayoría de países de América Latina, desde México hasta Chile hay miembros del API, todos son profesionales de la propiedad intelectual, jóvenes, creo que dos colegas y yo somos los que dañamos el promedio. Yo estoy en 34 años, pero hay muy jóvenes ahí, mucha gente muy entusiasta. Y en el 2021, 2020, 2021, 2020 nos postulamos como miembros de observadores, 2021 nos aceptan y empezamos a hacer todo un proceso de participación en la conferencia internacional, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como observadores. Estuve como subsecretario al inicio de su secretario general y hoy estoy como director de Relaciones Internacionales, ahí en un grupo liderado por, en este momento, Silvina Vila de Uruguay y el secretario general Rodrigo González de Argentina. Ellos nos invitaron a seguir perteneciendo a la mesa directiva y hoy en día, digamos que yo me encargo de esa relación con la OMPI en los diferentes comités permanentes, en las asambleas generales y en generar como ese componente internacional a la organización, pues porque al final del día también la propiedad intelectual tiene mucho de diplomacia y tiene mucho de derecho internacional. Los tratados que administra la OMP, pues, tú lo sabes, Ujú. los grandes o los más conocidos, Budapest, PCT, Protocolo de Madrid, el mismo convenio de Berna, bueno, en fin, todo esto uno tiene que, decir, mira, recapitulamos, uno tiene que entender las bases, tienes que entender las bases de derecho constitucional, del derecho internacional, para poder entender cómo entra en vigencia hoy, por ejemplo, administrar el sistema de Madrid. O sea, eso es una locura y que es único y exclusivo. O el PCT, por ejemplo, el PCT, muchos colegas de pronto no se meten tanto en el tema de patentes, pero es muy apasionante de cómo se administran estos tratados internacionales. Y pues en fin, la organización va muy bien. Tenemos también un equipo extraordinario, hay colegas que a lo largo y ancho de América Latina le hacen a uno entender muy bien cómo funciona esta industria y cómo puede mejorar algunas prácticas desde el punto de vista ya sea empresarial o desde el punto de vista académico. Súper, súper. Eso a mí también me generaba como un poquito de duda porque no conocía mucho del tema, pero me parece muy interesante que exista esa organización y que bueno, que además no estamos siendo ajenos, como tú dices, a todo lo que está pasando en el mundo frente a temas de propiedad intelectual, porque digamos que yo siempre digo que es una fortuna
que los asuntos de propiedad intelectual estén administrados por una organización internacional y que nos da línea a todos los países del mundo para poder empezar a crear normas y a legislar frente a lo que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Entonces, esa parte me parece súper interesante. Nos hace a nosotros también abogados de propiedad intelectual con un perfil muy internacional, ¿no? Porque Claro, que es una ventaja que, digo yo, tenemos sobre tal vez otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo, sí. porque sí son más locales, pero el tema de la propiedad intelectual pues nos da esa posibilidad de hacerlo de una manera más internacional y más globalizado. Y sabes que lo apasionante que dices ahí cuando te das cuenta y empiezas a analizar y decir, bueno, de las ramas del derecho, ¿cuáles tienen una organización mundial? Pregunta. ¿Cuáles pertenecen a las Naciones Unidas? Listo, está la OMC, está la OMS, que es la Organización Mundial del Comercio, está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, digamos, de pronto desde el punto de vista laboral existen esas organizaciones, de comercial existen esas organizaciones, pero que tengamos una de propiedad intelectual, eso también lo hace a uno pensar y creo que volvemos atrás, uniendo los puntos. Yo siempre quise tener ese componente internacional en la firma y hoy en día pues en la organización manejamos ese tema internacional porque estamos haciendo todo el tiempo foros, webinars, participamos en eventos. Ahorita recientemente participamos en el último cuaderno de diseño de la Universidad de Palermo con la Universidad de Salamanca, tenemos un curso con la Universidad de Salamanca, se han hecho actividades en República Dominicana, en Chile, en Argentina, un convenio con Australia. Entonces, existen ese tipo de situaciones que se han venido trabajando desde hace varios años, que desde los fundadores siempre se pensó de esa manera y hoy en día pues creo que para los que están arrancando la carrera de la propiedad intelectual, el mensaje es ese, que no se queden solamente con que existe la superintendencia, que estos son los 3 tips para registrar una marca, no, porque esto tiene mucha cosa. Y si le contara desde el punto de vista jurisdiccional el tema de derecho de autor es otro mundo totalmente, pues, las medidas cautelares, bueno, en fin. O sea, esto yo recuerdo mucho un profesor que decía y hacía este comparativo que en su momento, por ejemplo, la cirugía plástica estética para la medicina es lo que fue o lo que en este momento es la propiedad intelectual para el derecho. Mucha gente piensa que esto es un boom mediático porque te da likes o te da de pronto reconocimiento, pero al final del día eso tiene mucho derecho puro y duro, por ejemplo, procesal. Yo ahorita estoy muy también enfocado en entender cómo funcionan los ADRs y cómo hacemos conciliaciones y cómo se puede hacer, por ejemplo, arbitraje internacional en propiedad intelectual. Entonces, te empiezas a meter que es más allá de un registro de marca o un registro de derecho de autor. Esto es mucho, Absolutamente. mucho, mucho, mucho más. Y el De mi- componente internacional que tiene es impresionante. Sí, me encanta. Bueno, buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente, por estar aquí, compartirnos todo esto tan interesante. Yo también quedé con la cabeza como, wow, es un mundo demasiado emocionante. Me encanta cómo lo dices y lo expresas con esa pasión, porque se siente esa pasión desde aquí al otro lado de la pantalla y espero que todas las personas que nos están escuchando hayan logrado, yo estoy segura, van a sentir lo mismo que yo cuando estén Sí. escuchando esto. Entonces, el que quiera saber más, conocer más de Juan Carlos, conocer más de todos sus proyectos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber más de ti? ¿Cómo pueden saber más de esto que haces? Bueno, no, en LinkedIn Juan Carlos Salazar Camargo, en las redes sociales Salazar Juanca, todas se llaman Salazar Juanca con K al final, y en Branco, branco.co o en las redes sociales de Branco, ahí se pueden revisar también en las redes sociales de la ELAPI. El API tiene sus redes sociales y ahí lo pueden validar con total tranquilidad. Gracias Jenny, la verdad la felicito por este espacio y por tener siempre la disposición. Creo que dentro de los colegas que tengo varios colegas que son bastante abiertos y usted es muy da a compartir conocimiento y la persona que actúa de esa manera le va muy bien y por eso usted no lo dice, pero usted está ya al otro lado, ya está en otro nivel diferente, porque hemos pasado por varios procesos y creo que esto es bastante gratificante. La propiedad intelectual es una pasión,
con un colega y amigo, Sebastián Sánchez, siempre decimos como que uno sabe en qué momento entra esta rama del derecho, pero nunca, creo que no hay una fecha de salida. Entonces Creo que a uno no le dan ganas de salir. Sí, y además que es una rama que te pone a estudiar mucho. La cantidad de cursos que yo trato de hacer al tiempo, de actualizaciones. Ahorita estamos con un bootcamp de registro de marcas ante la USPTO en Estados Unidos y wow, o sea, tú dices, o hay cosas que de pronto en el camino se te van olvidando y dices, tienes que estar Hay que actualizado todo el tiempo. volver. Entonces, Uh-huh. sí, entonces me parece que eso también da que a pesar de que uno lleve 12 años, yo todavía no me considero experto. Falta mucho por caminar y espero que lo que sí me considero es un apasionado de la propiedad intelectual y abierto a compartir las experiencias que hemos tenido. Muchas gracias, Eso Jenny. sí. No, gracias a ti. Se te nota un montón esa pasión y sobre todo lo abierto que has sido siempre desde que nos conocimos. Entonces, gracias a ti también. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Realmente estoy muy feliz y emocionada de darle la entrada a esta segunda temporada con esta preciosísima charla que acabamos de tener con Juan Carlos. No se pierdan los siguientes episodios, que esta temporada viene con charlas muy emocionantes, muy gratificantes para mí y sobre todo de muchísima utilidad para todas las personas que están entrando al mundo de esta industria de la propiedad intelectual, del entretenimiento, y que van a encontrar aquí un montón de opciones para que podamos abrir ese abanico de oportunidades que todos tenemos enfrente y que a veces por desconocimiento pues no las vemos. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí y hasta el próximo episodio.